Y he aquí lo que pocos en el mundo han visto: el interior del corazón de la Cibo. Gracias a la amabilidad de un suscriptor y más aún un religioso espectador de mi trabajo, al que le debo en gran parte la existencia de este video, pude localizar y comprar esta leyenda única por tan solo 150 pesos mexicanos, unos $7.50. El trato fue por un aparato que no se sabía si encendía y que había estado en manos de un niño, ahora un adulto, en un entorno bastante deplorable, y eso se nota. No tienen idea a lo que apesta este cacharro. Pero eso es lo de menos, ni aunque su mal olor fuera inimaginable, no iba a dejar ir una Cibo por tan poco efectivo. La mayoría de ustedes se preguntarán, más los que nacieron entre el 2002 o 2003 en adelante, ¿pero qué demonios es una Cibo? Permítanme darles un contexto rápido. En 2009, tanto en Brasil como en México, se puso a la venta una consola que oficialmente competiría con Xbox 360, PlayStation 3 y Nintendo Wii. De hecho, se considera que fue parte de la séptima generación de consolas. A pesar de una inversión de $17 millones entre 12 empresas, siendo la estadounidense creadora de chips Qualcomm y la brasileña juguetera, representante de Sega en ese país, Tectoy, las que más sacaron dinero de sus bolsillos, una agresiva campaña de publicidad y contar con el apoyo de varios desarrolladores prestigiosos, entre ellos Activision y Capcom, el proyecto solo duró 2 años circulando. La razón, la misma que cometían los nombres más importantes para el medio en los 90, pero en una sola consola en este caso. Juegos escasos y de penosa calidad en todo sentido, hardware, software y conectividad pobre, y una empresa mentirosa llena de pretensiones de muy mal gusto. Aún así, este aparato, gracias a su estrepitoso fracaso, y al igual que un Sega CD, un Philips CDI o un Atari Jaguar, quedó grabado para siempre en la historia moderna de los videojuegos. Conocida en todos los mercados más importantes, más aún en los territorios de habla hispana y en específico en los países donde se comercializó, tiene hoy un nicho de fanáticos muy interesados en los detalles y el porvenir de la consola. Y yo, teniéndola en mis manos, lista para ser restaurada, es lo que les ofrezco con este video. Para empezar, abrirla no fue sencillo. Al haber tan poca información acerca de ella, no existe una guía para desensamblarla, por lo que tuve que usar la intuición que he desarrollado después de tantos equipos que he destripado en mi vida. Obviamente muchos plásticos se rompieron, bien por el tiempo que ha pasado desde su fabricación, bien porque de por sí no es un plástico de gran calidad. Parece el que se utiliza para los interiores de vehículos de dudosa procedencia. Ese hedor lo he olido antes. Y si has trabajado el suficiente tiempo con electrónicos, sabrás que cuando lo hueles van a haber cucarachas de cocina dentro del aparato, ya sean vivas o muertas. Espero muertas. Por eso es que no traté de probar la consola primero. Vivas o muertas pueden ocasionar un daño grave en la tarjeta madre si se enciende. El mantenimiento no fue el que siempre han visto en mis videos, no señor. Encontrar un nido de esa maldita plaga dentro de tu aparato electrónico necesita de una atención especial, y te puedo asegurar que, a veces, ni con eso quitarás las huellas y el olor que ha dejado. Lo primero fue quitar todos esos asquerosos desechos, restos de huevecillos o cucarachas. Te recomiendo utilizar guantes y cubrebocas, no te quieres enfermar con esta basura. Lo segundo, limpiar todas las piezas internas. Pero antes noté un puerto USB en mal estado, nada que no se pueda reparar. Retirar la placa es sumamente sencillo, como si se tratara de una ensamblada en un PC. Sin embargo, existen 2 terminales soldadas al circuito que alimentan el LED que ilumina la barra frontal. Solamente es cuestión de desoldarlas para poder quitar la placa del todo. Es un hecho. Así es como se ven $17 millones tirados a la basura, por tratar de maquillar un celular para hacerle creer al público que es una consola. Lo digo porque es increíble el detalle de esos huecos plásticos pegados a la carcasa, que no hacen más que crear peso muerto para la consola y así hacer sentir al cliente que no se está llevando una consola pirata de toda la vida, con componentes inútiles y obsoletos para lo que la publicidad en televisión promete. Y esperen, hay más.
Para quitarle el mal olor y eliminar cualquier porquería que pueda dañar mi salud, todas las partes plásticas de la consola las sumergí en un balde con agua y cloro. Sé que esto ayudará contra los parásitos y bacterias presentes, pero créanme cuando les digo que el olor de cualquier plaga algunas veces no se quita ni con los limpiadores y desinfectantes más potentes. Planeo hacer exactamente lo mismo con la placa, pero con otra clase de fluidos que son mucho más adecuados y caros que el cloro común, por lo que creo que es lo más sabio el saber si por lo menos se enciende, antes de que cualquier otra cosa ocurra. Por lo que me di a la tarea de limpiar los pocos circuitos que existen sobre el PCB, para evitar así un corto irreparable gracias a la falta de piezas y esquemas para el sistema. Obviamente el puerto USB roto lo retiré usando mi cautín para evitar dañar las pistas realmente importantes en el lavado, si es que el equipo muestra señales de vida, claro. Al conectar la fuente de poder original que me dieron en la compra y tratar de encender la consola, no pasó nada, lo que no me sorprende tanto. Recuerdo que una de las críticas más sonadas era precisamente que estos pequeños dispositivos no aguantaban mucho, y viendo el estado de la consola misma, no creo que este lo haya pasado muy bien, que digamos. Al usar el multímetro para conocer los valores, comprobé que ninguna clase de voltaje estaba saliendo, y que ya era hora de jubilar a este viejo e inmundo cacharro. Afortunadamente su punta es la que llevaría cualquier laptop de Toshiba, una punta bastante común. La encuentras en cualquier electrónica por aproximadamente $5, más otros 5 de una fuente nueva. En este caso, una de la marca Motorola de 5.5 volts a 3 amperes que funcionará perfectamente sin importar que la original sea de 5 voltios a 3 amperes. Ese .5 extra no dañará en lo más mínimo a la consola. Simplemente es cuestión de reemplazarlo, abriéndolo con un cuchillo plano y un martillo para desoldar las terminales del cable que no nos sirve e instalar el de Toshiba. Cerrar y sellar las fuentes es muy importante. Sin embargo, dado que se trata de una prueba, valdrá la pena unir las tapas con ligas de hule por ahora. El resultado, 5.5 voltios en la pantalla del multímetro y un cable compatible. Al conectarlo a la placa y volver a presionar el botón de encendido, los LEDs se iluminaron y se mantuvieron así, por lo que sabía que muy probablemente al conectar el cable RCA vería contenido en pantalla, y que habría comprado una de las consolas más raras del mercado por menos de $10. Por desgracia, no todo es tan sencillo. Al poco me di cuenta que al mover el cable y dejarlo en cierta posición, los LEDs se apagaban, lo que indicaba que la entrada de la energía en la placa también estaba dañada. Quizás se trataba de mugre dentro de ella, por lo que el momento de darle un baño profundo a la placa y a todos sus componentes había llegado. Pero antes, pasadas ya 24 horas, fui a sacar la carcasa del baño de cloro, posteriormente enjuagarla muy bien y ponerla a secar otras 24 horas, evitando así el generar óxido o cortos en lugares vitales de la consola. Hecho esto, ahora sí era momento de aplicar alcohol isopropílico como si lo regalaran para intentar quitar la pestilencia de la placa, cosa aún más difícil por todos los recovecos que sus componentes crean. Fueron más de 20 minutos tallando todos los espacios con un cepillo de dientes, y aunque la placa quedó reluciente, totalmente diferente que la primera vez que la vimos, lo cierto es que si uno acerca su nariz a algún puerto e inhala, apenas percibirá ese rancio aroma a casa infestada de cucarachas de cocina. La buena noticia es que gracias a un buen trabajo de mantenimiento de cuando en cuando y guardándola en un ambiente limpio, este olor tiende a desaparecer con los años. Desgraciadamente la entrada de energía no se pudo salvar a pesar de la exhaustiva limpieza que le apliqué, por lo que toca reemplazarla y cortar el problema de raíz, lo cual se hizo en breve y sin mayor novedad. Es importante decir que el precio de esta pieza totalmente nueva fue de $4, por lo que ahora esta Cibo me ha costado $21.50. Una ganga si tomamos en cuenta que su precio es de $326 en Mercado Libre solamente por la consola. Sé que el precio puede ser exagerado, ya que en lugares como Facebook Marketplace llegué a ver una por $100, pero sabiendo lo escasa que es, sigue siendo una piedra preciosa por poco dinero. Teniendo el cautín encendido, aproveché para reparar el puerto USB. Encontré este reemplazo con unos soportes más largos para solucionar el problema de las pistas,
pieza que me costó $1.50. Teniendo soportes más largos, es posible llegar a sitios donde la placa no haya sido afectada, para así poder rascar con un bisturí la parte aledaña al área afectada y descubrir una lámina metálica que no es nada más que tierra aislada, perfecta para soldar los soportes y terminar por soldar las pistas más importantes, que son las 4 que transmiten los datos y alimentan al puerto. La enorme tarjeta verde es totalmente innecesaria. Solo es otro factor para engañar al cliente, haciéndolo pensar que esta cosa está llena de tecnología, cuando la verdad es que no. Es solamente el pretexto perfecto para no usar cables que conecten los puertos con el corazón de la consola, una pequeña tarjeta que tiene el tamaño de la que incluye cualquier celular de gama media a baja de la época, de hecho con el mismo hardware. Aquí está lo verdaderamente importante. Es por eso que esta área está protegida por alguna clase de estructura. Y he aquí lo que pocos en el mundo han visto: el interior del corazón de la Cibo. El chip más grande es el procesador Qualcomm AMR corriendo a 528 MHz. Los componentes justo al lado derecho son la memoria RAM DDR1 de 160 MB y la memoria NAND de 1 GB para almacenamiento. Sin olvidarnos de un casi que irrelevante, gracias a su tamaño en la placa, procesador gráfico ATI Imagen, del que jamás se revelaron sus especificaciones técnicas, cosa que a estas alturas no creo que sorprenda a nadie. Vean la importancia de no permitir cucarachas en casa. A pesar de que estos componentes vitales estén protegidos por una placa metálica, el olor es penetrante, ya que como pueden ver, al sacudir el área aún salen excrementos y restos de estas asquerosas plagas, lo que nos dice qué tan lejos pueden llegar en búsqueda de un lugar donde poder multiplicarse. No me olvidé de limpiar y desinfectar las partes plásticas internas, así como de probar el nuevo jack de energía, el cual está funcionando perfectamente. No más interrupciones de electricidad en el circuito. Durante mi investigación acerca de esta consola, encontré que muchos se quejaban de que el puerto para la tarjeta SD no funcionaba. Para nada. La verdad es que sí funciona. Para muestra, mi multímetro, ya que al medir algunos circuitos que hacen funcionar el puerto, se muestran valores compatibles con la funcionabilidad del mismo. 0.5 volts mientras está apagada y 3 mientras está encendida. Esto no lo hicieron para estafar al consumidor, ya que al leer el manual me di cuenta de que este puerto serviría para futuras mejoras, lo que significa que tendrían planes para actualizaciones de software que probablemente mejorarían la experiencia de usuario en la consola. Desafortunadamente, esto jamás pudo ser, gracias al tremendo fracaso de la misma. La última curiosidad que pude encontrar en el hardware de este aparato es que literalmente tiene un chip Telcel dentro de ella. Muchos sabíamos que esta red suplía de internet a la consola en México, pero jamás creí que fueran tan vagos como para ponerle una SIM que podríamos comprar en la tienda de la esquina, y no una personalizada con logos de la marca y su Cibo Red. Y si se lo están preguntando, no podemos instalar una SIM actual a este cacharro y navegar por internet, ya que los tamaños son totalmente diferentes. La mayoría de las cosas en cuestión de tecnología en el pasado eran más grandes que en la actualidad. Al poner todo en su lugar para saber si todo este esfuerzo había valido la pena, mi sorpresa es que sí, funciona, en efecto, sin problemas, de lo que estoy muy orgulloso, ya que estos aparatos tan raros y con historias tan interesantes detrás deben ser preservados para la posteridad y así evitar que las mismas se repitan. Por ahora lo que queda es jugar con ella y ver si la experiencia de usuario es una porquería como dicen. Quién sabe, a lo mejor hay algún juego de esos raros instalados en este ejemplar, pero eso lo veremos en el próximo video. Gracias por el favor de tu atención. Leerte es por lo que estoy aquí y para eso está el área de comentarios y mis redes sociales, las cuales están en la descripción de este video. Comparte el mismo con los amantes de este mundillo. Si crees que mi contenido vale la pena como para apoyarlo económicamente, ya lo has hecho con simplemente verlo y lo aprecio mucho de verdad. Pero si lo consideras, mi PayPal ya está disponible para esas generosas donaciones. Cualquier apoyo es valorado para mantener vivo este canal. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto y nos vemos muy pronto en el siguiente video.